Bueno, pues yo creo que vamos a ir empezando. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a presentaros por orden. Nos hemos sentado Eduardo Burgos, que es el alcalde de Torrelaguna, Belén Hidalgo, que es la responsable del área de innovación del Instituto Territorial de la Región de Murcia, Alberto Ecay, que es el director del Servicio de Planificación e Innovación Turística del Gobierno de Navarra, Francisco Pastor, director de comunicación de CIFAL, el Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes, en Málaga, y Luis Martín, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias a todos por estar aquí. Como sabéis, vamos a hablar de la importancia del dato en los destinos turísticos inteligentes y de planes de sostenibilidad turística. Entonces, bueno, yo creo que por lo que me gustaría comenzar, que es el motivo por el que estamos realmente aquí de base, es cuánto de importante es el turismo en vuestras comunidades, regiones, ciudades, municipios. No sé quién quiere empezar. Si queréis empezamos por orden, de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda en la siguiente ronda. Ya está, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Edu Burgos, el alcalde de Torrelaguna, de una de las 11 villas de la Comunidad de Madrid, uno de los productos turísticos de la comunidad, ¿no? Bueno, ¿cómo es de importante el dato para nosotros? Nosotros hasta ahora no hemos manejado toda esta información que hoy presentamos o que hoy intentamos conocer, ¿no? Hemos manejado pues, datos cotidianos, los datos cotidianos que iban adquiriendo, que iban recogiendo nuestras oficinas de turismo, nuestros hosteleros, nuestros empresarios de zona, y con ellos elaborábamos. ¿Han sido importantes? Han sido importantísimos. Sin ellos no hubiésemos sido capaces de desarrollar un proyecto de plan de sostenibilidad turística en destino, que son con esos datos con los que hemos sido capaces de desarrollar este plan, y sin ellos no lo hubiésemos conseguido como lo hemos conseguido, para mejorar y para mirar al futuro, como decían en la primera, y hablaban en la primera mesa que han expuesto, que esto no es más que ver hacia el futuro, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues nosotros ya llevábamos mirando hacia el futuro en este tiempo atrás, recogiendo datos, y lo que queremos es recoger datos de otro modo para ser más acertados, para estar más acertados en nuestro producto, en lo que ofrecemos al turista y al vecino, que como bien decían antes también, es al que tenemos que cuidar también en nuestro municipio. Pues nada más que es eso, otra herramienta más, y conseguir actualizar esa herramienta. Para nosotros es una maravilla, va a ser, a mi modo de verlo, y entiendo que al modo de todos, va a ser una maravilla poder saber el turista que viene qué es lo que quiere, de qué manera lo quiere, y cuándo y en qué momento lo quiere, porque vamos a ser capaces de adaptar los medios que tenemos a ellos, y por supuesto va a redundar en una mejora en los servicios municipales y en los servicios que damos al turista, que se va a ver notablemente mejorada. Si no me enredo, ¿eh? Muchísimas gracias. Paso yo entonces a seguir enredándome, ¿vale? Bueno, como nos ha presentado Sara, yo soy Belén Hidalgo, pertenezco a la región de Murcia. En este caso, la perspectiva nuestra es de comunidad autónoma, no de municipio, ¿no? Por lo tanto, habrá cosas que vayamos a divergir un poquito, ¿no? Con respecto a la importancia del dato y también nuestra visión en esa perspectiva de comunidad autónoma. Sara, has preguntado cuán importante era el turismo, ¿no? Para cada uno. Yo hablo a nivel de comunidad autónoma de la región de Murcia. Para nosotros hasta el 2019 fue el 12% del Producto Interior Bruto. Un aspecto muy importante, ¿no? para nuestra economía. 1.700.000 viajeros, su inmensa mayoría de turismo nacional, con lo que nos ha permitido estos años de pandemia, que también es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Esta mañana he oído uno de los compañeros que ya estaba recuperando esos datos de 2019, enhorabuena. Hemos ido teniendo esa suerte o esa desventaja, como se mire, en estos años de pandemia no ha sido así. Para nosotros estos 2 años de pandemia pues, ha supuesto el bajar, ¿no? Una reducción inferior a otros destinos con respecto al número de viajeros. ¿Por qué? Porque nuestro turismo es en su mayoría nacional. Y ya en este año 2022, que es el año de las luces, ¿no? Para todos los destinos, pues ya estamos llegando a tener, no el 1.700.000 de viajeros, pero sí estamos rondando esas cifras que estábamos teniendo en 2019. Una ventaja siempre ha sido ese turismo nacional. No sé si quieres que continuemos con los datos o...
Mejor vamos pasando estas intervenciones, como decía, breves, porque luego profundizaremos ya en los datos, en la inteligencia artificial, etcétera. Bien. Bueno, pues muy bien, buenas tardes. Yo soy Alberto Ecay, ya me han presentado. Agradecer lo primero a... ¿Se me oye? Sí, ahora. Bueno, agradecer a Alcalá de Henares y a las empresas que nos han invitado, y creo la importancia de estos foros pues para intercambiar, para encontrarse con viejas amistades y para hacer nuevas, ¿no? Que creo que es importante. Bien, en Navarra, siendo una comunidad pequeña y de un turismo muy interior, aparte de los Sanfermines, hay otro turismo que luego igual vemos un poco. Nuestro más o menos supone como el 6-7% del PIB, de datos del 2018, el Producto Interior Bruto. En los últimos años sí que hemos hecho un avance muy importante, porque el turismo es una de las dimensiones, de los elementos que se incorporan en la estrategia de comunidad, una estrategia de desarrollo inteligente de la S4 que viene de Europa, y el turismo, aunque somos siempre los hermanos pobres que decimos cuando vamos a estos foros, pero está metido ya en esa estrategia de desarrollo inteligente de comunidad, con lo que, bueno, cierto peso vamos adquiriendo. Y nosotros estamos muy alineados en lo que es el espíritu de la comunidad, en cuanto a ese espíritu, yo creo que marca un poco ese espíritu verde, ese espíritu que está luchando contra el cambio climático, con proyectos importantes a nivel europeo, como comunidad puntera en energías renovables. Y nosotros queremos que nuestro turismo tenga ese cariz, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, nosotros queremos que no sea un concepto manido, sino que queremos demostrar cómo es nuestra sostenibilidad, y entonces en eso estamos trabajando, con ese cuidado pues por lo más pequeño, lo más diferente, pero también sin olvidarnos de los datos, que es fundamental, y luego seguiremos hablando. Gracias. Vosotros desde CIFAL os dedicáis a formar a mucha gente en el sector del turismo. Entiendo que también el turismo tendrá una relevancia desde vuestra perspectiva importante. Sí, efectivamente, fundamental. Me presento yo también, soy Francisco Pastor, de CIFAL Málaga. Explico muy brevemente qué es CIFAL, Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes, que es un centro que depende directamente de Naciones Unidas, concretamente de la agencia UNITAR. La agencia UNITAR tiene una red de 25 centros a lo largo de todo el mundo, cada uno de ellos dedicados a una temática, y el segundo que hay en España tenemos dos, un CIFAL Madrid y un CIFAL Málaga, pero el único de los 25 centros que se dedica a turismo sostenible, en este caso, es el de Málaga. Y es así precisamente por la importancia que para el turismo tiene Málaga. Yo creo que si todos somos capaces de vincular el nombre de Málaga al turismo, a pesar de que esto no siempre ha sido así. En el caso de Málaga se da una circunstancia muy particular. Estábamos en una provincia eminentemente turística, Málaga ciudad es la capital de la Costa del Sol, y sin embargo hasta hace 15-20 años la ciudad de Málaga no era una ciudad turística. La gente venía al aeropuerto, y siempre pongo el mismo ejemplo, tal como venían al aeropuerto se iban a Marbella, Fuengirola o a cualquier otro lugar de la provincia. Y es precisamente por esa labor que realiza a instancias del Ayuntamiento de hacer una estrategia de turismo sostenible basada en el turismo cultural, que sirviera de complemento a la labor turística que se está haciendo en la Costa del Sol, en la que se fija Naciones Unidas y decide instalar este centro de formación de turismo sostenible en Málaga. Luis. Ahora, me toca. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por contar con Comunidad de Madrid para estas jornadas. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta de la importancia del turismo en Comunidad de Madrid, tenemos cifras parecidas a Murcia, también a Navarra. Bueno, perdón, más a Navarra que a Murcia. Tenemos 7% de PIB, 6,5% de empleo. Pero bueno, un dato que muchas veces no se cuenta es el efecto indirecto inducido, que estamos cerca del 20%, ¿no? Al final, en destinos como tenemos en la Comunidad de Madrid, al final comercio es muy importante, el turismo de compras, hostelería, etcétera, y es importante ponerlo en valor. Muchas veces cuando se habla de Madrid y de turismo, pues se pone muchísimo el foco en la capital. Al fin y al cabo es el destino de la comunidad autónoma que atrae a un poquito más del 80% de todo el turismo, ¿no? Pero para nosotros es muy importante contar que, aparte de ese gran destino urbano, pues bueno, nuestro territorio
y es una de las grandes ventajas y fortalezas que tiene. Pues bueno, tenemos 3 grandes destinos que son también patrimonio cultural por la UNESCO, como es Alcalá, San Lorenzo, El Escorial y Aranjuez. Trabajamos muchísimo el concepto de las 11 villas, que son esos municipios de menor tamaño, pero con un gran valor cultural, también con una gastronomía, un entorno natural bastante competitivo, y luego estamos trabajando muchísimo también el territorio, ¿no? Cuando hablamos de nuestras comarcas turísticas, ¿no? Sierra Norte, Guadarrama, Sierra Oeste y Las Vegas, Alcarria madrileña, ¿no? Entonces el turismo es muy importante para todos ellos. A lo mejor no tienen esas grandes cifras, pero en un municipio, pues a lo mejor con la población que puede tener Torrelaguna, pues oye, el impacto del turismo es relevante y puede serlo muchísimo más, ¿no? Y por eso, pues bueno, son este tipo de iniciativas y proyectos. Y por cierto, alcalde, enhorabuena por ser beneficiario del plan, muy trabajado, y esperemos que vaya fenomenal. También un poquito por hablar de la importancia del turismo, igual que para Murcia, si el nacional fue tan importante en pandemia, para otros fue incluso el regional. Al final, como mercado emisor, Madrid es inmenso, y por buscar algo positivo de todo esto, como siempre hemos hablado tanto del turismo de proximidad, es cierto que ese impacto ha seguido manteniéndose a pesar de la reapertura, ¿no? Ya en abril recuperamos la totalidad de la demanda nacional, en julio recuperamos el 100% de la demanda internacional, además con bastante mayor gasto. Fuimos la primera comunidad autónoma en conseguirlo justo junto a Canarias, en pleno julio, y a pesar de que Madrid no tiene playa. Entonces, bueno, el turismo es muy importante para la Comunidad de Madrid, esperemos que lo continúe siendo, y especialmente pues en aquellos municipios en los que ahora pues quizá no tienen tantos flujos turísticos como la capital. Varios de vosotros habéis mencionado la pandemia, entiendo que es imposible no hablar de esto en este momento en el sector turismo en concreto. No sé si podéis profundizar un poco más en esto que justo planteaba ahora mismo Luis, de cómo ha afectado, y hay un antes y un después. Por ejemplo, Torrelaguna era uno de esos sitios que se redescubrió de alguna manera, pues todos los ciudadanos estábamos encerrados de algún modo en nuestras comunidades y empezamos a hacer turismo en casa. No sé si lo habéis vivido de esa manera en los distintos destinos. Sí, desde luego el solo poder recurrir al producto autonómico cuando estábamos metidos en pandemia, lo que hizo fue poner en valor los productos que hay en la comunidad. Es decir, las 11 villas sobre todo se vieron súper beneficiadas en ese sentido. La gente podía salir y iba a conocer, y se dieron a conocer, y de aquellos barros estos lodos que se dice. Nosotros la mejoría es indiscutible, es decir, ahora podemos estar recibiendo dentro de lo que es Torrelaguna una media aproximada de entre 1.500, 1.000, depende del fin de semana, 2.000 personas, de 2.000 visitas en el municipio. Eso son muchas visitas en un municipio que estaba relegado a un tercer, cuarto puesto dentro de las villas. Había otras villas que llamaban muchísimo más la atención, eran más visuales, y la gente las visitaba más que la nuestra. Nosotros, desde luego, ha habido un antes y un después. Obviamente en la misma línea, ¿no? El turismo de proximidad, como bien comentabas, fue el revulsivo para empezar a reactivar el sector, un sector que bien sabemos durante 2 años lo ha pasado bastante mal. Y por supuesto, para nosotros esa temporada alta que es el verano, porque tenemos playa, pues supuso en los primeros años ese turismo de proximidad y ese turismo nacional que seguía apostando por la región de Murcia. Por un tema de seguridad, apostamos mucho por una reconversión del destino a nivel seguro, tanto a nivel de certificación con el Safe Tourist Certificate, como con protocolos puestos, implantados tanto en playas como en municipios, como en la oferta turística en general, para ser ese destino que todos los usuarios esperaban, ¿no? Bien, a mí lo que me parece que la pandemia, yo tenía un jefe que decía que había que convertir, que la crisis eran oportunidades, ¿no? Y yo creo que eso ha pasado, y sobre todo en lo que es, tanto en el nivel privado, las empresas, que es verdad que durante la pandemia yo creo que veías asociaciones, a empresas, a negocios que decías, este va a salir, y va a salir fortalecido. Y había gente que decías, este no va a salir, ¿no? Porque por actitud, y ha sido la cosa muy, muy grave, y el que ha querido salir, no todo el mundo ha salido, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera, pues con todo lo que se ha sufrido, nos hemos puesto un poco las pilas, un poco todos, ¿no? Y entonces estamos trabajando temas de transformación digital con las empresas, que ya saben que ahí o estás o desapareces. Estamos trabajando temas de sostenibilidad, de una manera de ver el impacto que ocurre
con nuestros residentes, ¿no? Que la gente empieza a hartarse y tenemos que buscar soluciones. Entonces, yo lo veo ahora, que es muy fácil verlo ahora, como decir, bueno, ya ha pasado esto y vamos a tirar para adelante, y encima tenemos la oportunidad, que luego hablaremos, de con esta financiación de los fondos, con estos planes y con otras, que bueno, que yo creo que estamos en el momento, ¿no? Y si no, sería para darnos con un palo, creo. Bueno, yo me vais a permitir que estando muy de acuerdo en lo fundamental que comentáis, pero que difiera un poco. Y no hablo aquí desde el punto de vista de Málaga, que aunque el centro CIFAL, como he dicho antes, esté situado en la ciudad de Málaga, pero trasciende la frontera. Es un centro de Naciones Unidas que no tiene territorialidad. De hecho, hacemos muchas cosas también en el norte de África, en Iberoamérica, en otros muchos lugares del mundo. Y, sinceramente, nosotros pensábamos que la pandemia, y estamos en una mesa hablando sobre sostenibilidad, iba a servir para mucho más de lo que ha servido. Y muy rápidamente se nos ha olvidado. Es verdad que los primeros meses, sobre todo en esos meses en los que no podíamos salir libremente, pero nos daban cierta libertad, podíamos ir al pueblo del lado, después nos dejaron ir dentro de la provincia, después fuimos abriendo poco a poco. Parecía que había ciertas tendencias positivas, ¿no? Se apostaba por un turismo mucho más de naturaleza, más sostenible, al aire libre, huíamos un poco de la masificación. Y sin embargo, en este año 2022, los datos que nos empiezan a ofrecer es que pues estamos volviendo a lo que hacíamos en el 2019. Con lo bueno que eso tiene, que no cabe duda que evidentemente tiene decrecimiento económico y tal, pero también con todo lo malo, ¿no? Y bueno, pues en ciudades como Málaga, también como Madrid, como Barcelona, pues estamos viendo esas alarmas que se vuelven a encender de turismofobia, de masificación, de gentrificación de nuestras ciudades, y por tanto yo tengo que poner ahí también un poco ese punto negativo de que ojalá hubiéramos aprendido mucho más de lo que parecía que íbamos a aprender. Ya un poco por rematar opiniones, aunque lo habéis dicho casi todo, sí que es cierto que evidentemente ese turismo en municipios más pequeños ha sido gran beneficiado probablemente de la pandemia. También afloran otros problemas que no os habéis planteado probablemente antes, como movilidad, capacidad de carga, etcétera, etcétera, que yo creo que es uno de los retos que tienen que trabajar los destinos más pequeños, y que bueno, estos planes también pues vienen muy bien para tener inversiones, para empezar a analizar y a diseñar iniciativas para ello. Y un aspecto que sí ha sido muy positivo para Madrid en general, y que muchas veces tiene más proyección fuera que casi dentro a nivel nacional, ha sido ese reposicionamiento de Madrid en mercados internacionales. Es decir, a pesar de lo duro que fue la pandemia para todos, pues al final se produjeron una serie de factores que han hecho que Madrid destaque muchísimo en mercados emisores internacionales, ¿no? Además, con una fuerza y una rapidez que en una época prepandemia era prácticamente imposible imaginar, ¿no? Al final Madrid ha sido, como gran destino urbano, el mejor que se ha recuperado en Europa, con muchísima diferencia. Estamos ahora mismo en un país privilegiado, ¿no? En cuanto a la recuperación turística. Hay muchos grandes destinos que todavía están muy a medio gas. A lo mejor en temporada alta se parece mucho a lo que era, pero no tanto. Pero en Madrid, al final, por muchos motivos, muchísimas inversiones privadas que la pandemia no detuvo, por una apuesta por una política de cultura abierta, de hostelería abierta, por muchísima promoción, un esfuerzo muy importante por parte de la Administración regional en promoción turística, pues ha conseguido un reposicionamiento muy importante, que ya lo estamos viendo, ¿no? Al final hemos recuperado demanda internacional muy rápido, están gastando bastante más que antes, la estancia media es mucho más larga y con mucho impacto en mercado lejano, ¿no? Estados Unidos y Latinoamérica, que era lo que tradicionalmente más nos costaba, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, no vemos que se repite el modelo prepandemia, es decir, porque vemos una recuperación mucho más potente de esos mercados que tanto nos interesan, alargan estancia y, por supuesto, también tiene un impacto más allá de un único destino, ¿no? Es decir, ya cuando están más días, vienen de tan lejos, es más fácil, pues bueno, provocar visitas a municipios del entorno, como puede ser Alcalá de Henares. Y esa es la parte positiva que nos llevamos de la pandemia en cuanto a mercados internacionales, aparte de ese turismo más de proximidad. Bueno, pues para ir un poco más a los datos, ¿no? Que es de lo que queríamos hablar especialmente hoy, yo os propongo, tenemos un par de vídeos de iniciativas o relacionados con iniciativas que se han puesto en marcha desde algunos de los gobiernos que están aquí representados, sus departamentos de turismo. Entonces los voy a poner, y si queréis a partir de ahí, que creo que resumen bien
todo lo que vamos a querer contar después sobre los avances, los problemas, las ventajas y las expectativas que hay respecto a los datos y el turismo. Entonces, voy a ponerlos primero. A ver si... La información es poder. Poder tomar decisiones en tiempo real, basadas en datos veraces y fiables para innovar, crecer y diferenciarse. En toda situación adversa siempre surgen oportunidades. Por ello, el Gobierno regional reimpulsa su apuesta decidida por la inteligencia turística con la creación de la Smart Office DTI Región de Murcia y la plataforma Motriz. Una plataforma que en tiempo real permite conocer preferencias y gustos de los turistas, qué opinan sobre nosotros, precios de comercialización de la oferta, cómo se comportan los destinos competidores. Y lo más importante, Motriz es una herramienta basada en modelos predictivos que permite anticiparse a las tendencias del mercado, adelantarse a las expectativas del turista, diseñar estrategias competitivas y personalizadas y desestacionalizar el destino. La medición de estos y otros indicadores llegan al sector turístico a través de los boletines Big Data, constituyendo una herramienta útil para sus propias estrategias de promoción y comercialización. Motriz supone un paso estratégico en la transformación digital del sector y afianza la respuesta por un desarrollo de calidad, competitividad y sostenibilidad en nuestro modelo turístico. Región de Murcia. Smart Destination. Pensar más en tachar destinos que en disfrutar del viaje. Ir donde todo el mundo ha estado. Ver lo que todos quieren ver. Hacer colas interminables para comer aquí, en el sitio más cool. Buscar la foto perfecta. La misma foto perfecta que todos los demás. Así viajábamos. Pero el mundo ha cambiado y nosotros con él. Según un estudio de Booking, un 56% de los españoles afirma que la pandemia ha despertado sus ganas de viajar de forma más sostenible. Presentamos Otro Turismo. Otro Turismo es no importarnos tanto dónde vamos, sino cómo lo vivimos desde dentro. Es pensar en visitantes y habitantes que dan vida a cada destino. Es conectar más con la naturaleza y la cultura, querer formar parte de ella. Es pensar en la economía de forma circular. Otro turismo es ser conscientes de la huella que dejamos en cada lugar que nos acoge y preservar su magia. Otro turismo es la esencia de Navarra y su nuevo posicionamiento de marca. Una visión que refuerza nuestra identidad natural como pioneros en turismo rural. ¿Y cómo lo comunicaremos? A través de La Otra Huella, un documental donde un grupo de personas emprende el viaje más sostenible de la historia, recorrer Navarra dejando la mínima huella de carbono. Una campaña de comunicación que explora la belleza y el respeto por el entorno, por la gente, por su cultura. Capaz de explicar a través de un viaje por qué somos uno de los destinos más sostenibles del mundo. Y que habla de Navarra como una tierra que quiere seguir siendo lo que ya es. Un lugar que deja una bonita huella en todo aquel que lo visita. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. ¿Por qué no hay paneles solares en todos los hogares de España? La razón no es por falta de luz solar, por el clima o incluso política. Bueno, yo creo que en estos vídeos hablamos de los dos temas centrales de los que veníamos a hablar. A mí me gustaría, aunque los vídeos pertenecen a las comunidades de Belén y de Alberto, me gustaría empezar por Francisco, porque al final desde CIFAL estáis especializados en formación, tanto al sector privado como público, de turismo sostenible. Entonces, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de sostenibilidad y cuál es su importancia? Bueno, yo creo que ya muchísimos años hablando de sostenibilidad y ya todo el mundo lo tiene muy asociado al tema de la ecología, ¿no? De la sostenibilidad medioambiental. Sin embargo, tal como lo entiende Naciones Unidas, y así, bueno, pues entre otras cosas lo recoge la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hablamos de una sostenibilidad global, es decir, que tenga que ver, obviamente, con el medio ambiente,
pero también con la economía y con lo social. En el bien entendido que bueno, pues tendríamos un mundo perfecto si lográramos esa sostenibilidad medioambiental, pero obviamente el ser humano tiene que vivir de algo, hay que mantener esa economía, y así es como lo entiende Naciones Unidas y así es como lo formamos nosotros, ¿no? Esa es la idea de CIFAL, ¿no? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo hablaba antes en el cóctel, que bueno, que muchas veces pues se están malinterpretando, se están incluso politizando, no dejan de ser simplemente una guía de actuación para conseguir, bueno, pues que leguemos a las futuras generaciones un planeta sostenible, valga la redundancia, pero también una comunidad sostenible, un conjunto de personas y una economía sostenible. A mí me gusta poner el ejemplo, porque creo que se entiende muy bien, ¿no?, de un negocio familiar. Cualquiera que monte un negocio y le vaya bien, lo que desea es que ese negocio pues se mantenga en el tiempo hasta la edad de su jubilación y, si es posible, poderlo dejar en herencia a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Pues un poco también en lo que se pretende precisamente con el planeta en esa globalidad, ¿no?, que engloba economía, que engloba conjunto de personas y que engloba también, por supuesto, medio ambiente. No sé si los demás queréis aportar algo a esto o hablar directamente de cómo se utilizan los datos para conseguir un turismo sostenible, que entiendo que estaremos más o menos todos de acuerdo en que sostenibilidad es a lo que se refería Francisco, pero si alguien quiere aportar algo, que lo diga, y si no, pasemos directamente a la siguiente cuestión. Perfecto, Luis. Gracias. Pues muy de acuerdo, muy cansados todos del concepto sostenibilidad. Y, a ver, yo creo que está bien como marco de referencia, y yo creo que, a ver, en el debate público, cualquier entrevista, cualquier foro, cualquier entrevista, al final siempre es sostenibilidad, y se trata de forma muy conceptual muchas veces, ¿no? Al final, pues todos, y muchísimo antes de este concepto tan de moda, pues hacemos iniciativas, hacemos proyectos, los destinos trabajan muchísimo, no hay una solución para cada destino es diferente, es decir, el desarrollo turístico, la gestión turística pueda tener un municipio como el Eduardo o Alcalá, pues probablemente sea completamente diferente. Es decir, no hay una receta mágica, y estamos todos, yo creo, muy cansados de hablar mucho de un concepto para el que no hay muchas veces proyectos concretos, soluciones concretas o tecnologías concretas que ayuden a cada caso a desarrollarlo, ¿no? Y ahora se habla mucho que hay que dejar de hablar de turismo sostenible y hablar de turismo regenerativo, ¿no? Que al final yo creo que básicamente es que la actividad turística tenga un impacto positivo, ¿no? Que viene a ser lo mismo, pero llamado de otra manera. Yo creo que por tratar de superar ya esa saturación que tenemos alrededor de turismo sostenible, ¿no? De sostenibilidad en el turismo, que al fin y al cabo un turismo tiene que ser sostenible o no es turismo. O sea, si no, no tiene ningún sentido, porque a ningún territorio le apetece estar peor de lo que estaría sin turismo, ¿no? Yo creo que el objetivo de todos es el contrario. Sí, yo apuntar al hilo de esto, y antes de entrar un poco en los datos, bueno, yo creo que aquí hay como 3 objetivos, ¿no? Primero, vender Navarra, que, bueno, aprovecho, ¿no? Os invito, que ahora en otoño está muy bonito. Pero cuando empecemos a hablar de datos, yo creo que no hay que perder este concepto, la estrategia, lo que queremos, el por qué y para qué, en todo momento, y para nosotros es muy importante, porque además en estos foros al final se habla y se tiene que hablar, y estamos en eso, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que todo lo que vamos a hablar ahora, todo lo que estamos hablando esta mañana es por esto, y eso creo que es importante. Y luego el tema, coincido absolutamente, lo de la sostenibilidad ya huele, vamos a decirlo. Entonces hay que empezar a medir. Yo siempre me he cansado de decir, vamos a poner apellidos, Entonces yo creo que tenemos que empezar a proyectos, cuantificar, y proyectos reales. Esa es un poco la idea. Estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, ¿no? Yo creo que el concepto de sostenibilidad está empezando a ser bastante manido, pero es algo que teníamos todos muy claro. O sea, cuando hablamos de un desarrollo de un destino o una gobernanza del destino, si pensamos claramente en el objetivo va a ser que sea competitivo desde el punto de vista económico para las empresas, que sea que proteja la explotación de los recursos, tanto a nivel medioambiental como a nivel de patrimonio. Y cómo no, que resulte coherente con el ciudadano que está en ese destino. Pero nada que no hubiéramos hecho antes. Lo que pasa es que antes no lo llamábamos sostenibilidad. Estamos hablando del desarrollo de planes estratégicos turísticos, no a 4 años, sino a muchos más años. Un plan que permita desarrollar una estrategia que tenga ese objetivo.
no tanto crecer más, todos estamos en la idea de desarrollar un turismo que tenga una mayor calidad, ¿no? Mayor número no mayor número de pernoctaciones, sino mayor duración de esa pernoctación y mayor gasto del turista. Y con un índice de calidad o de reputación del destino superior, ¿no? Y para ello, y entramos ya a los datos, es fundamental tener datos. Es decir, no podemos tomar decisiones estratégicas que quieran llevar a una política de desarrollo de un destino sostenible sin el dato. Desde la perspectiva inicial, para saber dónde nos encontramos. Y como bien decías tú, datos hay muchos, pero ¿para qué queremos el dato? Tenemos que plantearnos unos objetivos dentro de ese plan estratégico de sostenibilidad a medio y largo plazo, y esos indicadores nos tienen que permitir, esos datos nos tienen que permitir saber si hemos llegado o no, o cómo ir evolucionando en ese camino, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a nivel regional, en este año 2022, planteamos un plan estratégico de turismo 2022-2032, en cuya filosofía fundamental está esa gobernanza, esa política estratégica sostenible en todos los niveles, ¿no? Lo han dicho todo, quizá. Sí, es verdad. Quizá lo único que puedo añadir es que, como habéis visto, la demanda mía es totalmente distinta, o el objetivo mío es totalmente distinto, es muy particularizado. Pero sí que tienes toda la razón del mundo. O sea, hay que dirigir, tiene que ir dirigido hacia algún lado, tiene que existir un plan sobre ello, y en eso estáis vosotros. Nos tenéis que abrir los ojos a los que no somos tan grandes como para poder tener un plan propio desarrollado, único y exclusivo. Necesitamos compartir ahora cada vez más. Nosotros ya, como bien sabes, compartimos con una comarca, con una sierra, compartimos con las 11 villas de Madrid, y tenemos un plan, o estamos intentando dirigirnos hacia un plan, pero tenemos que darnos cuenta y nos tenéis que hacer ver que solos no podemos. Hacia ahí es hacia donde tenemos que ir, pero estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Es plantear las iniciativas concretas, ¿no? Para, a partir de lo concreto, hablar un poco en general de cuáles son los avances, a partir de las cosas que se están haciendo desde cada uno de vuestros... Por ejemplo, ¿sí? Vale. Pues, por un lado, desde un punto de vista más estratégico, nosotros como región pues no estamos en ese punto, que a veces cuando hablamos de sostenibilidad parece que todo es que no vengan más turistas, es todo lo contrario. Y probablemente en municipios el reto es de domingo por la tarde a viernes, ¿no? Y pues bueno, ahí tenemos nuestras estrategias, trabajar muchísimo en internacional en esos pueblos, que lo estamos haciendo, va a costar, pero llegará, y por supuesto el tema de incentivos y pequeños eventos, que yo creo que es una gran oportunidad para que tener cierto flujo de visitantes, ¿no? Por otra parte, muchísimo trabajo con el sector privado. Nosotros en la Dirección General de Turismo lo hacemos a través de las asociaciones empresariales para desarrollar proyectos muy basados en plataformas, en tecnología y en datos, ¿no? Muchas veces datos generales, pues al final, bueno, están bien, ¿no? Pero muchas veces no te ayudan a concretar y a tener resultados claros de la política que estás haciendo, ¿no? Entonces esa parte la trabajamos muchísimo directamente con las asociaciones empresariales para que tengan información para su negocio. También trabajamos de la mano de Segitur, porque pensamos que, bueno, que el modelo de destino turístico inteligente es una referencia a nivel internacional, que ya trataba aspectos como la sostenibilidad hace muchísimo tiempo, y nuestra labor como gobierno regional también es tratar que todos los municipios entiendan esa importancia. Tenemos un convenio con Segitur para esa formación, esa divulgación. Estáis participando alrededor de 40 municipios, que una Comunidad de Madrid es importantísimo empezar a ser conscientes. Algunos municipios ya tienen la metodología implantada, pero otros no, ¿no? Entonces yo creo que nuestra labor es animarlos a todos, darles herramientas para que puedan continuar ese camino. También en cuanto al dato, pues al final vivimos todos los días pegados al dato cuando estamos. Lamentablemente muchas veces los datos nos llegan después y no justo en el momento en el que queremos, ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos haciendo avances, estamos trabajando en un observatorio, sistema de inteligencia regional, que son proyectos muy complejos, como sabéis en Murcia, pero que yo creo que merece la pena. Y luego, por supuesto, ahora las entidades regionales, las comunidades autónomas y por extensión muchos ayuntamientos, pues estamos enfrascados con los planes de sostenibilidad en el marco de los fondos europeos, que da esa libertad también a que cada destino pueda de alguna manera determinar y elegir
qué proyectos específicos le viene bien a cada caso, ¿no? A nivel gestión son muy complicados y en eso estamos dedicando muchísimo esfuerzo para que cada territorio o cada municipio pues tenga los datos que sus proyectos de sostenibilidad ambiental, social, económica, sus modelos de datos, etcétera. ¿Quieres continuar tú, ya que hemos hablado de la inteligencia artificial y del proyecto de Murcia? Si quieres. Bueno, en el caso de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, nosotros llevamos apostando por la inteligencia turística ya desde hace bastante tiempo. Es verdad que hemos tenido siempre la suerte de tener un componente tecnológico dentro del organismo que tiene atribuidas las funciones en materia de turismo, ¿no? Y empezamos, en nuestro caso, todo empezó porque fue el propio sector el que nos pidió desarrollos tecnológicos para poder avanzar en esa comercialización online, que era buscar competitividad del destino. Estoy hablando de 2014, o sea que ya llevamos años, no significa que no tengamos todavía muchísimas cosas que hacer, ¿no? Bueno, en 2017 ya nos encontrábamos en su momento con muchísimos datos propios que generaban el sector a través de herramientas que habíamos puesto a su disposición para esa comercialización online, para el control de indicadores de competitividad hotelera, por ejemplo, ¿no? Y nos dimos cuenta de que efectivamente esos datos tenían que llegar al sector, ¿no? El sector estaba buscando datos de comercialización online, de precios, de reputación, una serie de datos que era complejo a nivel de una estructura de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Y ese fue el trabajo que llevamos desarrollando desde 2017. Muy claro desde el primer momento en el que apareció el destino turístico inteligente, el modelo, alinearnos con ese modelo y con el modelo desarrollado por Segitur, porque entendimos que era la línea estratégica a seguir para esa transformación digital completa de todos los destinos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Y de hecho también nosotros suscribimos en 2019 un convenio de colaboración, no podía ser de otra manera, para también convertirnos en esa ventanilla única, ¿no?, de Segitur, que diera difusión al modelo y que avanzara, impulsara esa adhesión de los destinos a la Red Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes y, sobre todo, a esa transformación digital, ¿no? Pues de todo esto, a lo largo de estos últimos años, y muy importante, y esto lo ha acelerado absolutamente la pandemia, lo que tú comentabas, nos encontramos en un proceso inicial de pandemia en el que necesitamos datos no de 2 meses atrás, sino dato a tiempo real. Puede que un dato predictivo donde indicadores como a nivel sanitario, indicadores de cancelaciones, ya no era el número de reservas, sino el número de cancelaciones, eran datos necesarios para establecer una estrategia a muy corto plazo, ¿no? Y fue así como empezamos a trabajar en la integración de múltiples fuentes, muchas de ellas externas. Voy a decir que siempre nos hemos copiado del SIT, que por eso están aquí compañeros de Segitur, como una fuente de inspiración absoluta de lo que teníamos que ir haciendo, ¿no? Y fuimos incorporando fuentes de datos externas e internas hasta componer nuestra plataforma motriz, que es una plataforma de inteligencia turística puesta a disposición de todo el sector. Pero el sector tiene muchas cosas que hacer y lo tiene muy complicado. Así que hay que ponérselo muy, muy fácil. Y fuimos desarrollando boletines de información de datos Big Data y siempre hemos tenido en cuenta que el dato no servía para nada si no lo cogobernábamos, si a las empresas, a las pymes, no les poníamos esa información a su disposición. Por lo tanto, a principios de este año pusimos en producción una web abierta al público con toda la información de los principales indicadores más relevantes, que no trabajan solamente fuentes como el INE, que es fundamental conocerla, sino fuentes que se están alimentando a tiempo real de los datos de capacidad aérea de aeropuertos, como tiene el SIT, datos de la red de oficinas de turismo. Nosotros tenemos la suerte de tener una red constituida hace 20 años de oficinas de turismo que siempre ha tenido un gran componente tecnológico. Nació la red, pero nació una plataforma, en este caso Ritmo, que aglutinaba toda la estadística y todo el propio funcionamiento de las oficinas. Esto nos ha puesto en una situación en la que disponemos de suficientes datos históricos y hemos conectado fuentes de datos, no quiero decir a tiempo real porque no es así, ¿no?, con ese periodo de carencia mínimo que hemos puesto a disposición del sector y sobre todo con el principal interés de establecer esa estructura con los empresarios, ¿no?, qué es lo que ellos necesitan y qué es lo que queremos trasladar. Porque en esto, y esto me imagino que todos los destinos que habéis desarrollado un plan de sostenibilidad turístico, habéis incorporado un observatorio turístico dentro de los mismos en la parte de digitalización, todos hemos querido desarrollar
observatorios turísticos, todos queremos comprar datos, pero lo importante aquí, y es un objetivo al que tenemos que partir, es qué datos necesitamos, pero cuáles son las preguntas que queremos que contesten esos datos, ¿no? Porque el proceso de análisis, de compra de fuentes para un pequeño municipio es complejo, hay mucha oferta y es muy difícil llegar bueno, es complejo el establecer dónde invertimos y cuáles son los datos de los que tenemos que fiarnos, ¿no? Para establecer esas decisiones estratégicas. Bueno, no, yo estoy escuchando vuestras intervenciones y la verdad que estoy muy de acuerdo con lo que decís. Es decir, el dato en sí mismo no tiene más valor que, bueno, que es una fuente de siempre y cuando tenga sirva de información, ¿no? Para tomar unas decisiones. A mí me ha gustado también, y no lo digo con ningún tipo de ironía, porque conozco la trayectoria que hace la región de Murcia, que hace la Comunidad de Madrid, y sé que se está trabajando en turismo sostenible. Me parece muy bien también lo que habéis dicho, ¿no? Estamos muy cansados de hablar de sostenibilidad. Me parece muy bien que estemos muy cansados, porque a pesar de que parezca una moda, la primera vez que la Organización Mundial de Turismo habla de turismo sostenible es en los años 70. O sea, que imaginaros si tenemos 50 años hablando de sostenibilidad y aún así todavía no la hemos alcanzado. Aquí lo bueno es que, bueno, que estemos trabajando para conseguirlo, o para al menos acercarnos lo máximo posible a esa sostenibilidad, ¿no? Pero sí me parece muy interesante, sobre todo, que este tipo de herramientas ayuden, porque bueno, las grandes ciudades, el turismo urbano, obviamente siempre van a tener más capacidad financiera, económica, de todo tipo, pues para tener datos, ¿no? Sin embargo, hay pueblos, como puede ser Torrelaguna y otros muchos pequeños también en mi zona, lo que es mucho más difícil llegar a ese dato, y por tanto actuaciones como la que está llevando la región de Murcia, como la que ha llevado también recientemente la Costa del Sol, son importantes para ayudar precisamente en este desarrollo turístico y sostenible. Me parece importante remarcarlo. Bien, nosotros, por ejemplo, tenemos un observatorio turístico desde el año 2009, o sea, tenemos recorrido, fuimos el primero de la red Insto, que os he comentado, pero hoy en día nos estamos replanteando el trabajo que hacemos de captación de fuentes. Tenemos un datamar, un almacén de información con el que, digo yo, es la coctelera donde metemos todo, podemos hacer ahí el Big Data, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo estamos replanteándonos porque yo, y lo comentaba antes, las plataformas que se han presentado, que nosotros también tenemos, o lo que ha presentado esta mañana Segitur, yo cuando dices, Belén, que lo usa el sector privado, digo, joder, qué suerte, porque en Navarra no sé cuánta gente del sector privado entra a nuestra plataforma, que tenemos nuestro Power BI, antes en cachondeo decía que levante la mano en la sala el que haya entrado a Datastur y se haya pegado ya un rato trabajando los datos y analizándolos, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos decidido, casi de una cuestión de esta semana, no hacemos nada si no tenemos claro qué beneficios vamos a obtener y para quién, pero casi con nombre y apellido, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, un proyecto que a mí me parece muy bonito y lo cuento en todos los foros. Si alguien estuvo en Benidorm, que me disculpe. En el nacedero del Urederra, que es una reserva natural, empezaba a haber mucha gente. Creaba un problema para los vecinos porque le llenaban el pueblo de coches. Paso 1, parking. Venga, quitamos algo de problema. Ponemos a una persona que cobra cuando llega la gente. Paso 2, hacemos un estudio de qué tipo de gente viene, hacemos un análisis, estudio del perfil del visitante, hacemos un análisis de viabilidad y nos damos cuenta que con una plataforma de citas previas, con una barrera automática, con un código QR, podemos transferir, la persona que está ocupándose de cobrar el ticket se convierte en un trabajador de turismo, que es un guía turístico que además contrata al ayuntamiento. Estamos creando un puesto de trabajo y ya empezamos a saber quién viene. Y ahora, la segunda vuelta, estamos trabajando con Nextur en un proyecto que presentamos además mañana, que con todos esos datos que hemos recogido de esa plataforma, simplemente de ordenar lo que sería el parking, ya sabemos quién viene, de dónde viene, cuántos vienen por coche, cuál es la huella de carbono, por dónde se mueven, si van a visitar otros lugares cerca. Y ahí digo, esto sí que quiero y esto lo compro. Hemos hecho un trabajo con los campings ligados al cicloturismo
que de 27 campings de Navarra había datos de 7. Y dices, pues no, porque somos lo que somos. Entonces, cada vez yo lo tengo más claro que tiene que toda la cadena de valor, pero tenemos que tener en cuenta también que el sector, por lo menos en Navarra, es muy pequeñito y aunque tenemos un laboratorio de transformación digital que acompañamos a las empresas, pues bueno, hay mucho que hacer, pero yo pongo un poco el foco en eso, ¿no? Porque tenemos, y lo digo, tenemos trabajos de datos, de tarjetas, de movilidad que se han quedado en el cajón, y lo reconozco. O sea, no los hemos ni siquiera contado, y es un horror, es pagarnos, ¿no? Pero es así, a veces no, y eso no vale. Esa es la importancia de el apoyo de las instituciones y de todos estos datos que estás uniendo al sector privado, que es lo que comentabas. No sé qué tipo de dinámicas se establecen para que, pues tú dices, no acceden a los datos que ofrecemos en nuestra plataforma. ¿Cómo pueden hacer las instituciones para dar más apoyo al sector privado, que al final es una parte muy importante del turismo? No sé quién quiere empezar, Luis. Yo creo que para darle sentido común y lógica al final es preguntarles. O sea, al final invertir en tener datos por tener datos no tiene ningún sentido. Y hilando un poco con lo que comentábamos al principio, o sea, nosotros lo que trabajamos mucho son en proyectos de digitalización y de observatorios con ellos, ¿no? Por ejemplo, un proyecto que tenemos ahora que puede parecer absurdo, o sea, es decir, nos puede criticar mucho, ¿no? Al final es con las agencias de viaje de Comunidad de Madrid. Al final su negocio, en un 95%, es sacar a madrileños a otros destinos. Pero realmente lo que les hace falta es un observatorio diferente al que yo, como entidad de gestión del destino, propondría. A cambio, les hemos pedido que nos estudien, analicen y nos impulsen el turismo de receptivo y del propio madrileño en la Comunidad de Madrid. Pero al final, lanzar un observatorio para agencias de viajes sin hablar con ellos, pues probablemente hubiésemos errado completamente, ¿no? Y es un tema de sentido común, de preguntar, hablar y hacer proyectos conjuntos, ¿no? Que esa colaboración que tanto se habla, casi más que la sostenibilidad, pues que no sea un concepto y que al final es fácil. Yo creo que si te apoyas, en nuestro caso, las asociaciones empresariales, igual que asociaciones de municipios, si tienes una relación a largo plazo con ellos y demás, es fácil sacar proyectos adelante que tengan sentido. Sí, bueno, a mí simplemente me gustaría, porque me ha dado una idea muy clara, muy puntual, muy focal, Luis, ¿no? Y bueno, y todo podemos coincidir. Por ejemplo, en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible, hay 16 que tienen unos indicadores muy claros, ¿no? Que es acabar con el hambre en el mundo, la igualdad de género, todo este tipo de cosas. Pero hay un 17 que a veces se nos olvida, que es precisamente ¿no? El de las alianzas. Y las alianzas no es algo que se queda en el papel, sino que se tiene que traducir precisamente en aspectos concretos. De nada sirve tener datos que no son los datos que necesita el sector turístico. En este caso, las agencias de viajes mencionaba Luis, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente antes de desarrollar, de poner en marcha cualquier tipo de proyecto, quizá ese es el primer paso, sentarnos para ver qué es lo que se necesita el sector y así poderle ayudar. Hablabas tú de las alianzas, Francisco, comentaba antes Belén, para los pequeños municipios a lo mejor es más difícil el tener acceso a estos datos. No sé si esta apuesta por los datos y por la tecnología, si creéis que habría que homogeneizar y compartir todo este conocimiento con todos los pequeños municipios y todos estos datos para que no haya a lo mejor unas diferencias que por una cuestión pues, de recursos o de lo que sea pueden estar pues, poniendo más dificultades a los pequeños municipios. No sé si quieres empezar tú, Eduardo, que a lo mejor esto lo vives en primera persona. Yo me he adelantado en mi presentación y he hablado ya de cómo gestionamos el dato, pues os podéis imaginar, pero antes lo decía también, es decir, a nosotros el manejar este tipo de datos tiene que ser basados en el apoyo de donde estamos todos juntos, donde somos todos fuertes, de mancomunidades, de comarcas, en las que podemos ofrecer algo en conjunto. Para poder ofrecer algo en conjunto sí necesitamos datos y necesitamos ese tipo de datos, porque los datos del municipio, aunque sea de una manera muy artesanal, se consiguen o se van consiguiendo. Evidentemente toda ayuda es buena, pero se consiguen.
pero como necesitamos de verdad es la potenciación de nuestra comarca, todos unidos vamos a conseguir más que cada uno individualmente, y para esas plataformas sí que necesitamos datos. El problema de nuestras administraciones también es que nos pueden facilitar los datos, pero no tenemos personal cualificado para desarrollarlos ni para hacer nada con ellos. Es decir, nos va a pasar como a ti con lo guardamos en un cajón esos datos y ya está. Necesitamos profesionales que sepan y focalizar en mancomunidades orientadas al turismo, donde tienen que estar los profesionales, y desarrollar nuestras herramientas y utilizar esos datos. Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. De hecho, la filosofía que nosotros desarrollamos es esa, es ayudar al municipio pequeño. Por lo que tú decías, primero, no todos los datos, primero sabemos muy claro tal vez sabemos muy claro las preguntas que queremos contestar, pero no sabemos, a lo mejor en todos los casos, los indicadores o datos que necesitamos para ello. Segundo, somos los que somos, no tenemos más personal, no tenemos un superanalista de datos, tenemos una persona, la mayoría de ocasiones, ¿no? O un equipo que son grandísimos profesionales del turismo que trabajan con estadística, pero que no están formados para identificar, para analizar, sí para interpretar, pero no para lo anterior con respecto a datos Big Data, ¿no? Y muchas veces nos encontramos, en tu caso a lo mejor sí, pero nos encontramos con muchos municipios que podríamos decir, en los datos tradicionales a nivel de INE están agregados. Entonces, ¿qué datos necesita alcalde cuando termina una fiesta? Al día siguiente, ¿qué está pidiendo? ¿Cuántos han venido? ¿Cómo han venido? O sea, ese tipo de datos, si no es con sensorítica a tiempo real, si no te los facilitan a través de telefonía móvil, es complejo tenerlo, ¿no? Y es un dato que sí, que nos cuesta, ¿no? Entonces, los municipios se encuentran, creo que con esos dos problemas, accesibilidad al dato y capacidad de interpretación al dato. Desde nuestra perspectiva, el apoyo de la comunidad autónoma tiene que ser primero sensibilización, formación y dotación de dato, ¿no? Pero un dato que sea fácilmente analizable. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No necesitamos un montón de datos, necesitamos el semáforo. Mis alcaldes quieren un semáforo rojo que diga vamos mal y un semáforo verde que diga vamos bien y que nos dé ese dato interpretado, ¿no? Sí, yo un poco con respecto a este tema, yo creo que es importante, o sea, trabajar en red es fundamental, ¿no? Porque expertos hay pocos, o sea, en lo que es comunidad, en lo que es turismo, el turismo no es tan experto en datos, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con la Dirección General de Transformación Digital, que es el que sigue la agenda europea del tratamiento del dato, de la gobernanza, etcétera, que eso es fundamental. Yo sí que creo que tenemos que ir a homogeneizar estructuras, plataformas, proyectos de Europa a nivel europeo, y que van a hacer más fácil el acceso a los datos un poco de todos, ¿no? Y luego yo creo que ahora estamos hablando de datos, pero a la mañana nos han contado, iba a decir una película de ciencia ficción, nos han contado toda la inteligencia artificial muy, muy fácil. Yo a Enrique me lo voy a llevar para Navarra porque si es todo así de fácil, pero fijaros con esto que nos va a pasar. O sea, que si con el dato ya tenemos esto, entonces con todas estas soluciones a mí me parece muy importante que tenemos que crear un ecosistema que por lo menos, primero, tenemos que conocer todos lo que hay por ahí, porque yo soy un analfabeto absoluto, entonces foros como este son muy importantes para ver las soluciones que se dan. Yo creo que tenemos que tener en cuenta también que ese tipo de soluciones ahora nos van a transformar, porque muchas veces siempre decimos que la tecnología es una herramienta. La tecnología ya a veces es impulsora, bueno, que es obvio, ¿no? Es impulsora de cambios, y esto que viene ahora va a ser también impulsor de cambios, ¿no? Entonces yo creo que desde las administraciones, la administración central, las propias empresas, yo creo que tienen que ser capaces de tener ese catálogo de soluciones en inteligencia artificial, para que cada uno, desde nuestro ámbito, desde nuestro tamaño, el grande, el de playa, gran capital, interno, pueblo, una ciudad pequeña, vayamos al mercado y elijamos lo que... O sea, yo pediría a las empresas también eso, que tengan la solución a medida para cada uno, ¿no? Y entonces y que lo expliquen. Bueno, lo han explicado muy bien, luego la realidad será más complicada. Se nos está acabando el tiempo, entonces creo que has abierto la veda, Alberto, a hablar de hacia dónde tenemos que ir y de cuáles tienen que ser nuestros esfuerzos, en qué dirección tienen que
que ir en este sentido para pues, sacar un poco las conclusiones. Os pido que seáis más o menos breves en cuáles serían vuestras conclusiones de qué es el paso en el que hay que centrarse ahora mismo. Podemos empezar si queréis. Lo más importante, pocos datos y buenos y soluciones muy concretas. Con eso nos conformamos. Sí, para mí la conclusión sería un poco la misma, ¿no? Que el dato sirva para algo. Yo me he encontrado, sobre todo en muchos municipios, a lo largo de bueno, pues con consultoría que hemos hecho, con formaciones, con alcaldes que me decían lo mismo. Es que me han puesto una plataforma tecnológica, la mancomunidad, la provincia, la diputación, la administración que corresponda, y me han dado aquí un montón de datos y ahora yo cómo los interpreto, ¿no? ¿Qué hago yo con esto? Y lo acababa metiendo en un cajón porque ni siquiera lo presentaba en público. Yo creo que esa es la parte fundamental. Y después, la otra parte, y ahí un poco pues llevo el tema a mi terreno, lo podemos llamar sostenible, no sostenible, como queramos, pero sobre todo no podemos hacer una política que se ha hecho muchas veces de greenwashing, ¿no? De engañar a la gente dándole, sino efectivamente que el turismo que hoy tengamos sea generador de riqueza hoy y lo pueda seguir siendo también en el futuro. Yo me apunto a lo de pocos pero buenos, eso me parece. Y yo creo que es importante el objetivo, el para qué hacemos las cosas, el trabajo en red, el compartir y a ver si de una vez somos capaces de tener marcos comunes. Yo creo que a nivel europeo sería lo suyo, ¿no? Porque en lo que todos podamos luego compararnos o ver hacia dónde vamos. Y lo último, yo creo que estamos ante un momento, una oportunidad histórica, no voy a decir, pero bueno, tenemos financiación, tenemos un desarrollo de la tecnología con la inteligencia artificial, muchísimas cosas por venir. Entonces yo creo que estamos en un momento que tenemos que aprovechar, eso sería. Todo lo que habéis comentado hasta el momento y a uno en ese trabajo en red, ¿no? Ahora, además de tener el dinero, tener la tecnología, necesitamos la formación de profesionales que nos faciliten el sacarle el mayor partido a estos planes de sostenibilidad y los datos que se van a derivar. Y incido en el trabajo en red, ¿no? También se nos presenta una oportunidad muy importante con esa plataforma a nivel nacional inteligente, en la que vamos a tener la capacidad, todos los destinos y las comunidades autónomas, de sumar datos de manera homogénea, de manera normalizada, que nos va a permitir ser mucho más inteligentes a todos, ¿no? Esto nos va a permitir, si sabemos utilizarlo bien, ser más inteligentes y hacer más competitivos desde los pequeños hasta los grandes municipios. Efectivamente, pocos pero buenos. A mí sí que me gustaría poner un ejemplo que se le copié al alcalde de Alcalá, a Javier, en el 25 aniversario de la FEM en Torremolinos, y es que hace 30 años llegar desde Madrid a Murcia nos costaba 5 o 6 horas. Bueno, hoy en día seguro que nos plantamos en bastante menos. ¿Por qué? Porque aprovechamos una ola de mejoras que vinieron ayudas europeas, nos subimos al carro para modernizar nuestras carreteras, modernizar todas nuestras instalaciones, y el ahora también. Pocos, buenos y ahora. Todos del dinero, de las ayudas. No sé cómo valoráis el impacto que va a tener el plan de recuperación, transformación y resiliencia y las ayudas que eso ha aportado, incluso algunos de los municipios de Madrid, Torrelaguna uno de ellos, en Alcantarilla creo que también en Murcia, que han recibido una ayuda especialmente importante para esta transformación. Entonces, bueno, pues como cierre, sin dinero no se puede hacer nada de esto, está claro. Entonces, ¿cómo valoráis el impacto que puede tener esto? Yo espero que para mi pueblo sea un antes y un después, que haya un antes y un después para después de este plan. Es decir, estábamos esperando la inversión, nuestros municipios, los municipios pequeños, no vivimos de otra cosa que no sea de la inversión que no sea propia. Tenemos los impuestos como los tenemos, no podemos recaudar más, no podemos apretar a nuestros vecinos y somos pobres de pedir. No hay otra teoría. Entonces, todo lo que vengan lo tenemos que utilizar. Para nosotros una inversión en un municipio con un presupuesto de 3,5 millones anuales, una inversión de 1 millón de euros, cerca de 1 millón de euros en el municipio, tiene que notarse, tiene que haber un antes y un después, seguro.
seguro. Es decir, va a haber un rediseño de nuestro turismo, va a haber unas herramientas para trabajar con ellas, que esta es la oportunidad, lo que os decía, ahora es el momento de cogerlo y seguro que lo vamos a notar muchísimo. Y lo que es mejor, no es que lo vaya a notar el turista, es que lo va a notar el vecino, que el vecino también necesita de esos servicios. Yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Yo creo que nosotros a nivel de comunidad autónoma llevamos, en esta convocatoria 2021 y 2022, han sido, creo recordar, 8 los municipios que han obtenido un plan de sostenibilidad turístico extraordinario, sin contar con los ordinarios. Y para muchos destinos va a ser un revulsivo absoluto a nivel de turismo, ¿no? Porque además esta convocatoria... Bueno, las convocatorias, al plantear esa distribución en la parte de digitalización, en la parte de verde, etcétera, está permitiendo que desarrollen una estrategia que vaya mucho en esa línea de perdurar, ¿no? En el tiempo. La única cuestión que queda un poco encima de la mesa es, ¿nos dará tiempo a licitar el dinero que nos han dado? ¿Tendremos suficientes recursos formados y habrá suficientes consultoras que nos ayuden a justificar lo que nos viene después? Si lo conseguimos, yo creo que España va a ser, por supuestísimo, el primer destino inteligente internacional de turismo. Tanta inteligencia. Yo dos cosas. A nosotros nos ha venido muy bien porque hemos aprovechado este momento con los planes de sostenibilidad para desarrollar una estrategia de nueva gestión turística en territorial, ¿no? Hemos dividido Navarra en una serie de comarcas, que metemos grupos técnicos o comités públicos y privados. Entonces, nos ha coincidido que lanzamos esta estrategia, cogemos a todas las comarcas de Navarra y encima hay pasta, ¿no? Entonces, nos está saliendo muy bien de momento. Pero yo al hilo de los planes de sostenibilidad, otra cosa que me parece importante. A mí sí que me gustaría, y lo hemos comentado antes cuando estábamos tomando ahí algo, creo que es momento de ahora mismo decir cómo estamos como país en sostenibilidad y en todos los aspectos. Es decir, habría que ver ahora, tendríamos que tener un cuadro de mando con 25 indicadores, 25 checks, y luego después de 7 años, o durante todo el proceso, sería muy interesante conocer estos planes de sostenibilidad, este dinero, cómo vamos mejorando y si es verdad que somos más sostenibles, si somos más inteligentes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo esto creo que también es una tarea que nos queda a todos, y ahí ya, bueno, en el ámbito que sea, pero yo creo que es importante también para que luego podamos decir, oye, llegó esto, estábamos aquí y ahora estamos así, tenemos más, vienen más internacionales, están más tiempo, etcétera, etcétera. Pues yo de fondos puedo hablar poco porque evidentemente, bueno, pues al ser un centro de Naciones Unidas no nos dedicamos nosotros especialmente a ese ámbito, pero justo lo que acaba de decir Alberto lo firmaría, ¿no? En cualquier proceso hace falta una investigación previa, hace falta un desarrollo y evidentemente después medir si se han cumplido los indicadores. Yo creo que eso es lo que hace falta, porque no sería la primera vez que, bueno, pues que nos gastamos muchos millones de dinero público y que al final pues no revierten en esa riqueza social, económica de la que hablamos al principio. Ahora estamos en un momento que es especial para ello. Si con todos estos fondos conseguimos que efectivamente pues seamos un poquito más sostenibles, que mejoremos el turismo, no olvidemos que, a ver, partimos de una buena base. España es uno de los primeros países turísticos del mundo, pero si conseguimos además mejorarlo en calidad, en competencia, en sostenibilidad, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Yo creo que efectivamente eso es lo que hace falta, investigar qué necesitamos, hacer un buen desarrollo y finalmente pues medir que se ha cumplido. Ya para terminar, en cuanto a fondos europeos y en cuanto a Madrid, o sea, Madrid al final es muy pequeñita en extensión, pero hay muchos municipios y muchísima población. Nosotros lo que hemos trabajado mucho para que no haya vencedores y vencidos, ¿no? Qué municipio tiene el plan, qué municipio no lo tiene, que también ha sido bastante duro por parte de las comunidades autónomas. Nosotros en la convocatoria del pasado año sí nos apoyamos mucho en las comarcas y justo un poco para dar respuesta a los problemas que tienen los territorios. Es decir, cada comarca turística, por ejemplo en el caso de Torrelaguna, será Sierra Norte, tendrá su centro de innovación con su estrategia propia, su personal propio,
sus herramientas de investigación de mercado propios, etcétera, etcétera, ¿no? Creación de oferta, promoción. Y yo creo que bueno, que para que todos los destinos puedan evolucionar a una velocidad parecida, pues nuestra obligación como administración regional también es de dar todas las herramientas que podamos a municipios de todos los tamaños y de diferente grado de desarrollo turístico. Muchísimas gracias a todos, a Eduardo Burgos, a Belén Hidalgo, a Alberto Ecay, Francisco Pastor y Luis Martín por vuestras intervenciones.